La clase pasada habíamos hablado de que la idea de la relatividad general es formular una teoría relativista para lo que llamamos la gravedad, la gravitación, donde la gravedad no se viera como una fuerza, sino que en realidad sea un efecto, el campo que llamamos gravitatorio inercial, sea un efecto de la geometría del espacio-tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de la clase de hoy es estudiar la geometría de los espacios, las posibles geometrías que los espacios puedan tener, desde un punto inicial, que es el de esta clase, en donde vamos a decir que no sabemos nada. Vamos a empezar a construir la geometría diferencial desde el principio de todo. Por supuesto, nosotros sabemos, estamos acostumbrados a trabajar en física con espacios que tienen ciertas propiedades, que son los espacios de la geometría euclidiana. En esos espacios tenemos definidas funciones, sabemos derivar esas funciones, también tenemos definidos otros objetos geométricos como los vectores, los tensores, a los cuales también podemos derivar. Pero lo que vamos a hacer a partir de hoy es empezar desde cero e ir introduciendo las estructuras que nos permitan definir esos objetos geométricos con los que finalmente vamos a hacer la física, para entender entonces qué tipo de posibilidades para explorar tenemos al definir esas estructuras, y no caer directamente en la estructura geométrica de la mecánica clásica, que es la estructura de la geometría euclidiana. En la clase de hoy vamos a definir cosas tan simples como continuidad, diferenciabilidad, y vamos a empezar a hablar de los vectores, de cómo se definen los vectores. Así que vamos a empezar con una visión muy por arriba de lo que en matemáticas llamamos topología, para lo cual vamos a definir un espacio topológico como un par formado por un conjunto cualquiera, y que llamamos C, y lo que llamamos tau, que es una familia de subconjuntos de ese espacio E, que tiene que tener las siguientes propiedades para poderla llamar una topología del espacio E. Tau va a ser la topología del espacio E. Y para hacer una topología, esa familia tau de subconjuntos de E tiene que cumplir con esto. En primer lugar, tiene que contener al conjunto vacío y al propio espacio E. Además, la intersección de un número finito de elementos pertenecientes a tau tiene que pertenecer también a tau. Y la unión de elementos de tau, finita o infinita, también tiene que pertenecer a tau. Bien. Dicho esto, podemos introducir el primer concepto que nos puede sonar a algo familiar. Los elementos de tau, estos elementos que forman la familia tau, que son todos subconjuntos del espacio E, pero que si tienen las propiedades que estamos diciendo, se van a llamar los subconjuntos abiertos de E. Y vamos a decir que tau es una topología sobre E. El primer ejemplo es muy sencillo para entender de qué estamos hablando. Si el espacio E fuera la recta real, fuera el conjunto de los reales, decimos la recta, bueno, porque lo solemos dibujar así, pero fuera el conjunto de los números reales, y tau fuera el conjunto formado por los intervalos abiertos, AB y sus uniones, bueno, eso podemos verificar inmediatamente que cumple con esos esos tres requisitos. Por ejemplo, la intersección de dos intervalos abiertos es un intervalo abierto. Y entonces, si formamos la familia tau con el conjunto de intervalos abiertos y sus uniones, bueno, eso cumple los tres requisitos y es lo que se llama la topología estándar de R. Es la topología usada, es la que usaríamos toda la vida. Es decir,
estos conjuntos de los que estamos hablando en la topología estándar de R son los conjuntos que normalmente llamábamos abiertos, cuando empezamos a hacer un curso de análisis 1, por ejemplo. Si en lugar de la recta real tuviéramos como espacio E el conjunto Rn, donde los elementos de E están formados por n-uplas, es decir, conjuntos ordenados de elementos, P1, P2, Pn. Bueno, para definir la topología estándar de Rn, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir vamos a llamar bola de radio R, alrededor de un punto P, de una n-upla, como aquel conjunto formado por los puntos Q de Rn, tales que, si armo esta cantidad, esta suerte de distancia, pero no quiero hablar de distancia porque distancia es un concepto geométrico, simplemente estoy tomando los elementos que forman la n-upla Q y restándolos con los respectivos elementos de los que forman la n-upla P, elevando cada diferencia al cuadrado, haciendo la suma, y si eso es menor que r cuadrado, entonces decimos que estos puntos Q forman una bola de radio R alrededor de P. Bueno, este concepto de bola de radio R alrededor de cada punto P de Rn nos va a ayudar a definir la topología estándar de Rn, porque vamos a decir que los abiertos de la topología estándar de Rn serán aquellos conjuntos U tales que para todo P, fíjense acá en esta figura, para todo P perteneciente a U, exista un R mayor que 0, tal que la bola de radio R alrededor de P esté contenida en U. Este es el concepto natural que tenemos de conjunto abierto en Rn, porque si el conjunto fuera cerrado, si el borde de U perteneciera a U, yo podría tomar un punto P en el borde de U y no podría conseguir ninguna bola alrededor de P contenida completamente en U. Entonces, de alguna manera, esta noción de abiertos que estamos introduciendo se pone de acuerdo con esa idea de que el conjunto abierto es un conjunto donde el borde no forma parte del conjunto, ¿no? Bueno, muy bien. Esta entonces es la topología estándar de Rn. Pero hay otras posibles topologías que cumplen los tres requisitos y que no nos resultan para nada familiares. Esta es una posibilidad, la que se llama la topología indiscreta o caótica. Sea E un conjunto cualquiera, podría ser Rn, podría ser R, pero sea E un conjunto cualquiera. Si yo llamo abiertos de E solamente al subconjunto vacío y al propio espacio E, bueno, se cumplen las reglas de la topología. La intersección entre vacío y E me da vacío, pertenece a la topología. La unión de vacío y E me da E y pertenece a la topología. Bueno, entonces estamos bien. Estamos cumpliendo los tres requisitos. El subconjunto vacío y el propio conjunto, el propio espacio E pertenecen a tau, sí. Y con respecto a la intersección y la unión, ¿cómo estamos? Y estamos bien. Bueno, entonces esto es una topología. En la topología indiscreta, o también llamada caótica, los únicos abiertos son el conjunto vacío y el propio espacio E. No es el tipo de topología que nos va a interesar utilizar para describir el espacio-tiempo, pero es una topología que cumple con la definición. Otra topología que también cumple con la definición, y en lugar de llamarse indiscreta se llama discreta, es, dado un conjunto E cualquiera, nuevamente, llamar tau a la familia de todos los subconjuntos de E. Por cierto, la familia de todos los subconjuntos de E cumplen con los tres requisitos. Otro ejemplo es lo que se llama la topología inducida o heredada, que ocurre cuando yo tengo un espacio E1 con su propia topología, tau1, digamos, y quiero considerar un subespacio dentro de ese espacio E1, un subespacio E2.
para darle a ese subespacio una topología, puedo utilizar la topología que ya tiene E1. Por eso hablamos de topología inducida o heredada. Y eso se hace de la siguiente manera. Para definir una topología en el subespacio E2, vamos a tomar los abiertos de E1, los abiertos, es decir, los elementos que integran la topología 1, y vamos a hacer la intersección con E2, y a esos conjuntos que vamos a formar vamos a decir que son los elementos de tau 2. Les dejo para ustedes el ejercicio de probar que esta topología inducida efectivamente es una topología que se cumplen los tres requisitos. Para darnos una idea de qué es esto, por ejemplo, si yo tengo el espacio R2 con la topología usual o estándar, y dibujo una curva en R2, bueno, esa curva la puedo considerar con la topología heredada o inducida, la topología de las bolas en R2. Y entonces eso le marcaría a la curva lo que vamos a llamar los subconjuntos abiertos de la curva. Bueno, una definición también habitual es que, dado un subconjunto D, lo vamos a llamar cerrado a ese subconjunto si su complemento es abierto. Si es abierto en el sentido que estamos diciendo acá, si es parte de la topología de este espacio topológico. Bueno, todo esto que estamos diciendo es para introducir inmediatamente la noción de continuidad. Pero bueno, déjenme todavía avanzar con algunas otras cosas antes de hablar de continuidad. Vamos a decir que un espacio topológico es de Hausdorff si tiene una propiedad que uno podría pensar que cualquier espacio la tiene, que no haría falta tener que dar una definición para esto. Pero fíjense, vamos a decir que es de Hausdorff si dados dos puntos, P y Q, en ese espacio, siempre van a existir dos abiertos, U y B, tal que P está contenido en U, Q está contenido en B, abiertos en el sentido de la topología de este espacio topológico E, ¿no? Tal que P está contenido en U, Q está contenido en B, y además U y B tienen intersección vacía. Uno dice, pero esto es natural, todo espacio debe tener esto. Por cierto, el espacio-tiempo, en el que estamos pensando finalmente, vamos a pensar finalmente en él, el espacio-tiempo debería tener esta propiedad, sería razonable. ¿Pero acaso no la tiene cualquier espacio topológico? Bueno, vamos a ver un contraejemplo donde podemos construir un espacio topológico que no es Hausdorff. Así que es necesario introducir esta definición. El contraejemplo es este. Vamos a considerar dos rectas reales, dos conjuntos de los reales. Aquí está marcado el 0, quiere decir que los elementos que están a la derecha son los números positivos, los elementos que están a la izquierda son los números negativos. Y con estas dos rectas reales y con su topología usual o estándar, vamos a construir el siguiente espacio topológico. Vamos a tomar los números negativos, estrictamente negativos, es decir, el 0 está excluido, y los vamos a identificar. Pero los ceros no van a ser identificados. Y entonces así vamos a tener un nuevo espacio que lo podríamos representar gráficamente de esta manera. De las dos rectas que teníamos originalmente, solo nos quedó la parte positiva y los dos ceros respectivos, porque los números negativos de las dos rectas fueron identificados entre sí y formaron una sola semirrecta negativa. Entonces, este espacio E que hemos formado con esta prescripción, todavía tiene dos ceros. Y no es posible encontrar dos abiertos con intersección nula tal que cada cero esté contenido en uno solo de ellos, porque forzosamente cualquier abierto que rodee cada uno de estos dos ceros va a tomar una parte de la semirrecta negativa.
y entonces va a haber intersección entre los dos abiertos que rodean a cada uno de los dos ceros. Así que este es un espacio topológico que no es un Hausdorff. No nos van a interesar este tipo de espacios, por supuesto. Ahora vamos a ver cómo introducir la idea de continuidad de una función con los elementos que hemos construido hasta acá, que son muy pocos. Primero repasemos qué es una función continua o qué es una función discontinua en el análisis, en las funciones de R en R. Bueno, aquí no se ve muy bien quizás, pero yo estoy cortando esta función acá. Aquí quiero marcar esto. Es decir, esta función en x0 vale este valor. En x0 está definida con este valor, pero en x0 se interrumpe y para cualquier x mayor que x0 ya salta a otro valor y empieza a ser continua, pero hay una discontinuidad en x0. Esta es la idea que tenemos nosotros de una función discontinua. Entonces, la pregunta es cómo definir continuidad de una función entre dos espacios, E1 y E2. Una función entre dos espacios sería una función que a cada punto del espacio E1 le asigna un punto en el espacio E2. Esta en particular es una función de R en R. ¿Cómo definir una función continua entre dos espacios topológicos con la noción que tenemos hasta aquí, que es la noción de abierto, la topología de cada uno de esos espacios? Y entonces lo primero que podríamos decir es observar acá que cuando las funciones de R en R son discontinuas, hablando en el lenguaje que tenemos hasta aquí, podríamos decir que lo que está ocurriendo es que la preimagen de un abierto en el codominio, la preimagen de un abierto, aquí yo tengo dibujado, marcado un abierto, un intervalo AB en el codominio, la preimagen de un abierto no es un abierto, porque, ¿qué pasa? Cuando yo vengo acá, entonces en la preimagen está x0, pero cuando tomo algún punto vecino a f de x0, mayor que f de x0, vengo acá y no tengo más nada. Es decir, la preimagen de este intervalo que me dibujé acá, aprovechando este salto, la preimagen de un abierto no es un abierto, está cerrado del lado de x0. Entonces, la discontinuidad, en este ejemplo tan sencillo, está marcada por el hecho de que la preimagen de un abierto no es un abierto. Podemos entonces definir que una función continua entre un espacio topológico E1 y un espacio topológico E2 es aquella tal que la preimagen de todo abierto de E2 sea un abierto en E1. Esa es la manera de definir una función continua entre dos espacios topológicos. Bueno, dicho esto, que es una definición apropiada, porque estoy usando lo único que hemos definido hasta aquí, y que además encaja bien con la idea que tenemos de funciones discontinuas de R en R. Dicho esto, se puede probar este teorema, que si f y g son dos funciones continuas entre E1 y E2, entonces la composición de ellas es continua también. Nuevamente les dejo como ejercicio esta demostración, o pueden ir a buscar en algún libro. Yo mencioné la clase pasada el libro de Jutz para esta parte del curso, pero hay otro libro, si los que quieran ahondar un poco más en estas cuestiones, hay un libro que está en la bibliografía, que el autor es von Westenholz. Creo que lo estoy escribiendo bien.
Muy bien, ya tenemos entonces funciones continuas entre espacios topológicos. Vamos a definir ahora, a partir de ellas, lo que se va a llamar un homeomorfismo entre dos espacios topológicos. Un homeomorfismo es toda biyección bicontinua. Es decir, hay una función de 1 y n2, y existe la inversa de esa función, que es una función también, es una biyección, pero además la inversa tiene que ser continua, no solo la función de partida tiene que ser continua. Entonces, nuevamente, con un contraejemplo, voy a tratar de mostrar qué tipo de cosas no sería un homeomorfismo, para no creernos que cualquier biyección es un homeomorfismo. Entonces, aquí yo voy a tomar este contraejemplo que es muy sencillo. Son dos espacios topológicos que tienen dos elementos, 1 y 2, son el mismo espacio, como conjunto son el mismo conjunto. Pero les voy a dar a cada conjunto, a pesar de que son el mismo conjunto, les voy a definir dos topologías, a cada uno una topología diferente. Para el espacio 1 voy a usar la topología discreta. Entonces, todos los subconjuntos de E1 pertenecen a la topología. Entonces, pertenecen a la topología Φ 1, 2 y E1, porque el subconjunto unión 1 con 2 me da directamente el espacio E1. Mientras que para el espacio E2 voy a usar la topología indiscreta. Y entonces ahí solamente voy a tener estos dos elementos en calidad de abiertos de E2. Entonces vamos a ver, voy a definir una función f que al elemento 1 de E1 le asigna el elemento 2 de E2, y al elemento 2 de E1 le asigna el elemento 1 de E2. Esto podría haber sido así, o podría haber sido 1 con 1, 2 con 2, da igual. Claramente esto es una biyección. La función inversa existe. Ahora vamos a ver si es bicontinua. La continuidad la tengo que analizar de cara a la topología. Entonces vamos a ver. F1 es continua. Bueno, F es continua. F es continua si la preimagen de cada abierto de 2 es un abierto de 1. Ahora, E2 tiene dos abiertos nada más. El espacio vacío, y bueno, la preimagen del espacio del conjunto vacío es el conjunto vacío. Por cierto, el conjunto vacío está en la topología 1, es un abierto de E1. Y el otro abierto que tiene E2 es el propio E2. La preimagen de E2 es E1, que por cierto tiene que estar en la topología 1, así que la F que está definida acá es continua. Ahora veamos qué le pasa a la inversa. La inversa es simplemente dar vuelta a las flechas. El elemento 1 es un abierto de la topología 1, está acá. ¿Cuál es su preimagen? 2. ¿2 es un abierto de la topología 2? No, no está. Ah, bueno, entonces la inversa no es continua. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algo que no es un homeomorfismo. Ustedes dirán, todo esto es caprichoso. Bueno, claro, nosotros no vamos a usar este tipo de topologías, pero bueno, esto cae dentro de las definiciones que hemos dado. Bueno, nosotros queremos trabajar en el fondo, para hacer física, queremos trabajar en espacios que se parezcan a Rn con la topología estándar de Rn. Entonces vamos a introducir una definición de lo que llamamos una variedad topológica. Una variedad topológica lo vamos a indicar con la letra M. M viene de manifold, que es el nombre que se utiliza en inglés. Una variedad topológica M de dimensión n es un par formado por un espacio topológico E, que además tiene que ser de Hausdorff, y un conjunto de pares UI, Phi
donde los UI son abiertos del espacio topológico y cubren el espacio topológico. El espacio topológico está cubierto, acá hemos dibujado algunos UI, pero los cubren todos. Es un cubrimiento del espacio topológico por abiertos. Y las phi sub i son funciones que van de cada UI a una cierta imagen que llamaremos phi de UI en Rn. Son funciones que van de cada UI en Rn. Y que tienen que ser homeomorfismos con la topología de esta imagen, inducida por la topología estándar de Rn. Es decir, en cada una de estas imágenes podemos aprovecharnos de la topología estándar, de la topología que inducida sobre esta imagen por la topología estándar de Rn. Y entonces ya tenemos aquí una topología, que es la topología heredada, en Rn, y podemos hablar de si esta biyección es un homeomorfismo o no. Bueno, si son homeomorfismos, entonces encaja dentro de lo que vamos a llamar una variedad topológica. La idea es que en cada uno de estos abiertos UI tengamos una relación, un mapeo hacia un abierto de Rn con la topología usual de Rn o con la topología heredada por la topología usual de Rn, que nos permita decir que una variedad topológica es algo que, al menos localmente, es similar a Rn. Por lo menos es similar en cuanto a las nociones de continuidad, que es la única noción que hemos introducido hasta aquí. Queremos entonces ir convergiendo hacia tipos de espacios que tengan propiedades parecidas a las que tiene Rn, porque el espacio euclidio de la física clásica es un espacio que tiene propiedades parecidas a las de Rn, en donde sabemos hacer física, y queremos ampliar las posibilidades de los espacios donde podamos hacer física, pero sin apartarnos tanto, digamos. Hay propiedades que tiene Rn que queremos que cualquier espacio-tiempo las tiene que mantener. Bueno, entonces esta es la idea básica que estamos persiguiendo, que una variedad topológica sea localmente como Rn, con su topología estándar. Globalmente podrían diferir. Por ejemplo, la superficie de una esfera es una variedad topológica de N2, de dimensión 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la superficie de una esfera puede ser cubierta por abiertos de la esfera, es decir, los abiertos de la esfera los podemos imaginar como con una topología que la esfera adquiere de R3, es decir, podemos imaginar una superficie de una esfera sumergida en R3. A R3 lo podemos imaginar con la topología estándar de R3, y entonces esa topología estándar de R3 es heredada por la esfera, y entonces tenemos abiertos sobre la esfera, y podemos establecer relaciones 1 a 1 con R2, que es lo que hacemos cuando damos coordenadas sobre la esfera. Y acá está apareciendo entonces la palabra coordenadas, que es algo que necesitamos para hacer física. Es decir, entre la esfera y R2, cuando damos coordenadas, estamos estableciendo estas asignaciones 1 a 1 entre puntos de un abierto de la esfera con puntos de abiertos de R2. Cuando damos latitud y longitud, por ejemplo, estamos haciendo eso. Bueno, ya vamos a hablar enseguida de que ese procedimiento para establecer estas conexiones es el procedimiento efectivamente de asignar coordenadas, así que enseguida vamos a hablar ya de coordenadas. Pero antes de hacer eso, veamos un contraejemplo de algo que no sería una variedad topológica. Si yo tomo una curva como esta, en cualquier punto de la curva que no sea este punto P, yo podría decir que la curva es asimilable a un entorno de R.
Nuevamente, puedo tomar para la curva la topología heredada de R2, yo estoy dibujando esa curva en una hoja de papel, la hoja de papel es como R2, puedo pensar en la topología estándar de R2 y decir, bueno, la curva heredó esa topología estándar, lo cual me da la posibilidad de hablar de abiertos sobre la curva que está aquí dibujada. Y efectivamente, para cualquier punto de la curva que no sea este punto P, la curva es asimilable a un entorno de R, de un punto de R. Pero este punto P no es asimilable a ningún entorno de un punto de R. Cualquier otro punto sí. Cualquier otro punto, si yo marco un abierto, bueno, se parece a un abierto de R, a un intervalo abierto de R, pero no alrededor de este punto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un espacio que no sería una variedad topológica, a pesar de que sí tiene una noción de abiertos, sí sería un espacio topológico, pero no sería una variedad. Bueno, dicho todo esto, podemos redondear diciendo que ¿qué es la topología? La topología es la parte de la geometría que estudia las propiedades comunes a espacios que son homeomorfos entre sí. Esas propiedades, que acá están, bueno, mencionadas algunas, conexidad, compacidad, número de agujeros, son precisamente las propiedades que no cambian cuando yo hago homeomorfismos entre espacios topológicos. Quiero decir esto, ¿qué es un homeomorfismo? Es una deformación continua que me lleva de un espacio a otro. Es decir, dos espacios son homeomorfos si están relacionados por una función biyectiva y bicontinua. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una esfera es algo que nosotros vemos como una esfera porque lo estamos dibujando así, pero para la topología la forma esférica no significa nada. La topología no tiene ninguna herramienta para decidir si esto tiene forma esférica o no tiene forma esférica. Porque para la topología, este espacio que aquí dibujamos como una esfera, esta superficie, o la superficie de este cubo, son la misma cosa. Porque yo puedo relacionar por un homeomorfismo estas dos superficies. El hecho de que acá haya aristas o vértices no significa nada para la topología. La palabra vértice no tiene ningún significado. Estos dos espacios topológicos son lo mismo para la topología, porque son homeomorfos, son la misma cosa. De este cubo o de esta esfera yo puedo pasar a un cilindro. Es como si la superficie de la esfera fuera de goma y yo la voy acomodando, o de plastilina, la voy moldeando, y entonces voy construyendo distintas formas. Para la topología la palabra forma no existe. El cubo, la esfera o el cilindro con tapas son homeomorfos entre sí, entonces son el mismo espacio topológico. En cambio, si yo paso a un... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. O sea, por ejemplo, con el cubo, por los límites que vos estabas mencionando, yo estaba pensando, ¿no? Que no podría tomar un abierto ahí como para definir los UI que va a formar esto, que va a establecer una relación con el RN. Bueno, vos tenés acá, por ejemplo, un abierto. Tenés un homeomorfismo que manda este abierto acá, una parte que está aquí alrededor del vértice. Este homomorfismo lo podés hacer biyectivo, es decir, que la asignación sea de uno a uno. Un punto de acá va a un punto de acá, y a un único punto y viceversa, ¿no? Ahí creo que entendí. Y además lo podés hacer bicontinuo, en el sentido de los abiertos de la topología que corresponda. En este caso, en este dibujo, uno está pensando en una topología que hereda de R3, porque uno tiene ya ese hábito incorporado, ¿no? Que estas superficies uno siempre las piensa como sumergidas
en R3, pero no hace falta que sea eso. Okay. Para el espacio topológico, para la disciplina que llamamos topología, estos dos espacios topológicos son el mismo, porque los puedo vincular de esta manera a través de homomorfismos. Entonces no los puede pensar como distintos la topología, son la misma cosa. Buenísimo, gracias. Bien, de nada. En cambio, yo no podría hacer esta identificación uno a uno con los puntos de un toroide. Por ejemplo, yo podría tomar el cilindro, cortarle las tapas y empalmar, tomar como si fuera un tubo de goma, y lo empalmo, y entonces formo un toroide. Empalmar es identificar puntos de un lado con puntos del otro. Eso no es un homomorfismo, porque no es una identificación uno a uno. Entonces, una esfera, un cubo o un cilindro con tapas no son homeomorfos a un toroide. Y un toroide no es homomorfo a esta otra cosa. Entonces, la cantidad de agujeros que vemos en estas figuras son propiedades que la topología puede identificar, puede distinguir dos espacios topológicos, por el número de agujeros que tengan, por si son conexos o no son conexos, etc. Bueno, aquí tienen la definición de conexidad, de compacidad. Bueno, entonces, si bien cada uno de estos espacios, si ahora lo pienso como una variedad, es decir, si ahora pienso en que los puedo cubrir por abiertos, y tengo entonces estos homomorfismos que me mandan cada abierto a abiertos de Rn, en este caso para esta figura serían abiertos de R2, si bien localmente cada uno de estos espacios que están acá dibujados, localmente son como R2, globalmente son distintos. Son distintos entre sí y son distintos a R2. Entonces, vamos a decir que la topología global del toro es distinta a la de la esfera. Aunque todos estos espacios localmente sean como R2, sean espacios topológicos de dos dimensiones. Bueno, entonces vamos a usar un lenguaje geográfico para llamar carta a cada par UI-Phi. Esto es una carta local, como dijimos, es una asignación de coordenadas. ¿Por qué digo que es un lenguaje geográfico? Bueno, porque un geógrafo toma una parte del globo terráqueo, de la superficie de la Tierra, y hace un mapa de esa parte, hace una carta. Y entonces a cada punto del espacio de la superficie de la Tierra que está considerando le va a asignar un par de coordenadas. Está haciendo entonces un mapeo con un abierto de R2. Por eso entonces llamamos carta a cada par UI-Phi. Recuerden que UI es uno de los abiertos que está cubriendo a toda la variedad, y Phi es el homomorfismo que me manda los puntos de ese abierto a puntos que están en R2. Y entonces le asigna coordenadas. Están en R2 o que están en Rn. Si me tengo que valer de Rn es porque estoy trabajando en un espacio topológico de n dimensiones. Entonces, según como sea el Rn a donde voy a parar, eso me está dando a su vez las dimensiones del espacio topológico con el que estoy trabajando. Y entonces el conjunto de cartas locales que cubren M, forman lo que vamos a llamar, siempre siguiendo con el lenguaje geográfico, un atlas. Un atlas es un conjunto de cartas locales que cubren M. Por cierto, puedo tener distintos atlas. Y entonces las coordenadas, como venimos diciendo, bueno, las cartas sirven para asignar coordenadas a cada punto de E. ¿Por qué? Porque para cada punto P en E, en cada carta, Phi sub I lo manda a una N upla, es decir, a un punto de Rn.
Y los elementos de esta n-upla diremos que son las coordenadas de P en esa carta. Ahora, los UI son abiertos, son elementos de la topología de la variedad topológica, del espacio topológico. Son abiertos, y como son abiertos, necesariamente se tienen que solapar para cubrir todo M. Y así es como habrá puntos P que están en dos cartas diferentes, como este que está dibujado acá. Es lo mismo que pasa en un atlas. Si yo estoy mirando entonces una región del planeta, si estoy, por ejemplo, mirando, qué sé yo, el mapa de la provincia de Mendoza, voy a ver que hacia el este, en la hoja del atlas, entra un poquito de San Luis. Doy vuelta a la hoja y entonces paso al mapa de San Luis, y voy a ver que hacia el oeste, es decir, a la izquierda de la hoja, entra un poquito del mapa de Mendoza. Y entonces hay puntos de la superficie de la Tierra que están en ambas hojas. En un lado están a la derecha de la hoja y en la hoja siguiente están a la izquierda de la hoja. Entonces en cada hoja tienen coordenadas, entre comillas, diferentes. Si por coordenadas entendemos una cuadrícula que yo dibujara sobre la hoja y que hiciera siempre la misma cuadrícula, ¿no? No estoy hablando de la latitud y la longitud. Entonces, bueno, en una carta el punto P recibe las coordenadas que le asigna phi sub 1, en la carta 1. Y en la carta U2, el punto P recibe las coordenadas que le asigna phi sub 2. Podemos llamar x1, xn al primer juego de coordenadas y y1, yn al segundo juego. Es el mismo punto P, pero son coordenadas diferentes para el mismo punto P en distintas cartas. En algunos casos, cuando la topología global de la variedad sea igual a la de Rn, entonces me va a alcanzar una sola carta para cubrir toda la variedad. Pero en general no va a ser así. Por ejemplo, si yo quisiera cubrir el globo terráqueo, que no tiene la topología global de R2, si quisiera cubrirlo con una sola carta, no podría. Y ustedes miran cómo, si habitualmente lo cubrimos con una sola carta. La latitud y la longitud. Es una sola carta, con eso cubrimos todo el globo terráqueo. Ah, no, momento, porque ¿cuál es la longitud que le corresponde a cada uno de los polos? La latitud del polo norte es 90 grados, la latitud del polo sur es menos 90 grados. ¿Y las longitudes? Todas las longitudes convergen en los polos. Entonces no le estamos asignando un par de números a cada uno de los polos. No estamos cumpliendo con la prescripción. La asignación no es 1 a 1. Entonces no va a ser posible cubrir, y además si miramos la longitud del meridiano de Greenwich, ¿cuál es? 0 grados. Ah, pero si yo doy toda la vuelta, al final termina siendo 360 grados también. Entonces ahí tampoco tengo una asignación 1 a 1. Entonces, bueno, con esto estamos diciendo, estamos ejemplificando, que no siempre va a ser posible cubrir una variedad topológica con una sola carta. Vamos a mostrar después del intervalo que en el caso de la esfera alcanza con 2 cartas. Bueno, vamos a seguir a las 4. Bueno, antes de seguir con lo de la esfera, insisto con algo que dije sobre las transformaciones de las superficies de goma o de plastilina. Si yo puedo ir de un espacio topológico a otro, imaginando que el espacio topológico es como una plastilina o como una goma, y voy de uno a otro simplemente haciendo deformaciones, bueno, eso es un homeomorfismo. Ahora, si yo corto
o pego, bueno, eso ya no es un homomorfismo, eso ya no es biyectivo o bicontinuo, ¿no? Es decir, si puedo ir deformando y nada más que deformando, está bien. Entonces, estoy siempre dentro del mismo espacio topológico. La topología no puede distinguir el espacio de partida del espacio de llegada. Bueno, entonces habíamos dicho que una esfera no puede ser cubierta con una sola carta. Claro, nosotros estamos acostumbrados a ver toda la superficie de la Tierra en un planiferio. Y un planiferio es una porción de R2. Está sobre una hoja de papel y vemos todos los puntos de la Tierra, pero no los vemos en una asignación 1 a 1, porque al polo norte y al polo sur, en el planiferio les corresponde una recta, en lugar de un punto. Y además, a la derecha del planiferio y a la izquierda del planiferio estamos viendo el mismo meridiano, en realidad. Entonces, con una sola carta no podemos cubrir, en las condiciones que estamos diciendo que deben tener las cartas, no podemos cubrir la esfera, pero sí la podríamos cubrir con 2 cartas. Acá estamos dibujando un abierto U1 de la esfera, un abierto U1 con la topología usual que le daría de R3, por supuesto. Y un abierto U2, acá hay un solapamiento, y entonces voy a decir cómo voy a asignar los puntos del casquete superior, del casquete 1, cómo le voy a asignar puntos sobre R2. Lo voy a hacer, un método sencillo para hacerlo es la proyección estereográfica. La proyección estereográfica dice, bueno, yo voy a partir con una recta desde el polo norte y voy a atravesar cualquiera de los puntos del casquete 1. Atravieso 1 hasta llegar hasta un plano que lo imagino apoyado sobre el polo sur, tangente al polo sur. Y entonces así estoy asignándole al punto P el par de coordenadas que resulte de esta aplicación. Esta sería la aplicación phi, el mapeo phi del punto P en R2, el homeomorfismo phi. Esta explicación efectivamente es 1 a 1, es biyectiva y es bicontinua en las topologías consideradas. Claro, con este método, a quien no le puedo asignar ninguna coordenada es al propio polo norte. Perdón, digo mal. Al revés, al propio polo sur. ¿Por qué? Porque al polo norte yo le asignaría, es decir, por este mismo método, le asignaría las coordenadas, tirando la recta hacia R2, tiraría una recta que pasa por el polo sur. Es decir, le asignaría el par ordenado x1, x2 que corresponde al punto donde el polo sur se apoya sobre el plano. Esas serían las coordenadas del polo norte, pero entonces el polo sur se quedaría sin coordenadas. Esto es lo que se llama la proyección estereográfica. Entonces, con la siguiente carta, sí voy a tener coordenadas para el polo sur. Entonces, estas cartas que se solapan, se podrían solapar un poquito alrededor del ecuador, o mucho más, no importa. Lo importante es que no puedo con una sola carta cubrir todo. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, como ya hemos mencionado, en la zona de solapamiento de estas cartas, van a convivir 2 asignaciones de coordenadas. Para un mismo punto Q, en esa zona de solapamiento, bueno, estaremos hablando de las coordenadas x1, x2 en la carta 1 y de las coordenadas y1, y2 en la carta U2. Y entonces, a partir de que tenemos 2 asignaciones de coordenadas en la zona de solapamiento, podríamos pensar en las funciones que describen los cambios de coordenadas. ¿Cuál es la relación entre la coordenada y1 de la carta 2 con las coordenadas x1 y x2 de la carta 1?
¿Y cuál es la relación entre la coordenada y2 con x1, x2? Estas son funciones, y1 de x1, x2 e y2 de x1, x2, que están en R2. Porque tanto x1, x2 como y1 y y2 viven en R2. Así que estas son relaciones en R2. Y en R2, las funciones en R2 las podemos derivar, sabemos derivar en R2. Tenemos todas las herramientas del análisis para poder hacer esas derivadas. Entonces vamos a decir que estas dos cartas son CK relacionadas entre sí si existen y son continuas las derivadas parciales de orden K de estas funciones, de hasta orden K, ¿no es cierto? Estas funciones que en este ejemplo son funciones de R2 en R2. En general serán de Rn en Rn. Entonces podemos establecer relaciones entre cartas y estudiar la diferenciabilidad de esas relaciones. Nuestro propósito es definir funciones sobre la variedad topológica y derivarlas. Por ahora estamos hablando de funciones que están no en la variedad topológica, sino que están abajo, digamos, abajo entre comillas. Están en Rn. Y en Rn sabemos derivar. Con las funciones que definamos sobre el espacio topológico, vamos a tratar de hacer lo mismo. Para definir diferenciabilidad de esas funciones, vamos a tratar de bajarlas a Rn, aprovechando la carta que nos conecta la variedad topológica con Rn, y derivarlas en Rn, y de esa manera definir una diferenciabilidad de funciones sobre la variedad topológica. A eso es donde queremos apuntar. Pero por ahora lo que tenemos acá son funciones de Rn en Rn, que es el cambio de coordenadas. Entonces vamos a decir que una variedad topológica es CK si viene con un atlas que vamos a llamar maximal. La definición está acá, pero no nos tiene que preocupar demasiado. Pero es un atlas formado por cartas CK relacionadas. Todas las cartas que están dentro de ese atlas son CK relacionadas entre sí. En realidad, un atlas maximal es una colección de atlas. Porque yo después puedo ver, un atlas es un conjunto, se arma con un conjunto de cartas que cubren la variedad, pero yo puedo cubrir la variedad de distintas maneras. Y entonces tener distintos atlas. Cada atlas puede ser CK, pero después puedo ver si entre los atlas hay relaciones CK entre sí, y entonces formar clases de equivalencia de atlas. Y bueno, una clase de equivalencia, CK, bueno, es un atlas maximal y punto, pero bueno, son detalles que a nosotros después no nos van a preocupar para hacer física. Digamos, esta es una clase con algunas pinceladas de cosas que se estudian, por supuesto, con mucho más detalle en matemáticas, y yo, bueno, lo estoy diciendo de una manera muy superficial, ¿no? Finalmente llegamos a lo que se define como una variedad diferenciable, que es un concepto que vamos a suponer que nuestro espacio-tiempo es una variedad diferenciable, y una variedad diferenciable es una variedad C infinito, es decir, las cartas son C infinito relacionadas, las funciones de cambio de coordenadas son derivables a todo orden. Entonces, una variedad diferenciable es una variedad C infinito de dimensión constante n, es decir, tampoco podría ser que en una región de la variedad la dimensión sea una y en otra región la dimensión sea otra. ¿Qué es la dimensión? Recordemos, la dimensión es la dimensión del Rn al cual me lleva la asignación de coordenadas. Es el número de coordenadas que necesito para describir cada punto de la variedad, para asociar cada punto de la variedad con un punto de Rn. Entonces, nosotros vamos a pensar en variedades que tengan la misma dimensión en todos lados. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Vamos a salir a que no terminé de entender bien. O sea, vos decís que las cartas son CK relacionadas
si la parte de solapamiento puede describirse por una función de Rn a Rn. Que en las partes de solapamiento en 3 cartas, cada punto de la variedad recibe dos juegos de coordenadas. Si yo tengo 2 cartas superpuestas, el mismo punto va a recibir las coordenadas que le asigna la carta 1 y las coordenadas que le asigna la carta 2. Y eso, Okay. y eso en toda la región de solapamiento entre la carta 1 y la carta 2. Entonces yo puedo estudiar cómo se relacionan estos dos juegos de coordenadas entre sí. Puedo estudiar las funciones que me dan las coordenadas de la carta 2 en función de las coordenadas de la carta 1, y puedo averiguar si esas funciones, las funciones y en función de las x, esto es como pasar de las coordenadas cartesianas a las polares, ¿no? Sí. Entonces yo puedo escribir las polares en función de las cartesianas, o al revés, puedo decir que x es r coseno θ, y es r seno θ, las cartesianas en función de las polares, y puedo averiguar si esas relaciones son funciones diferenciables o no. Claro, pero estas funciones I1 y 2, ¿solamente describe la zona de solapamiento o describe todo Rn? No, las puedo construir solamente en la zona de solapamiento, porque es en la zona es en la zona de solapamiento donde tengo ambas, ¿no? Yes. Por supuesto, cuando yo estoy haciendo cartesianas versus polares, estoy pensando que el solapamiento es en todo el espacio. Pero verdaderamente, ahí también tengo un problema en el origen de coordenadas, porque el origen de coordenadas en coordenadas cartesianas es x igual a 0 y igual a 0. Pero en coordenadas polares es r igual a 0 y θ no tiene ningún valor ahí. ¿Está bien? Así que en realidad ese punto para las coordenadas polares, la carta polar en el origen no se puede usar. Pero bueno, es una sutileza. Pero si yo tengo un solapamiento en una región, estas funciones solamente las puedo definir en esa región, en la región del solapamiento. Entonces, como veníamos diciendo, todo esto es preparar el terreno para introducir la posibilidad de derivar funciones sobre la variedad. La idea es que si yo tengo por ejemplo, si yo quiero definir la función temperatura en el espacio-tiempo. Bueno, la función temperatura a cada punto del espacio-tiempo le asigna un número. Le asigna un número real. Esa función está definida sobre el espacio-tiempo, está definida en la variedad. ¿Cómo hago para derivarla en la variedad? ¿No? ¿Cómo introduzco la noción de diferenciabilidad de una función definida sobre la variedad? Bueno, lo que voy a hacer es aprovecharme de que tengo cartas. Y entonces esa función que está definida sobre la variedad, a través de las cartas, la puedo pensar como una función definida sobre Rn. Porque cada punto de la variedad, la carta me lo lleva a puntos sobre Rn. Y entonces en Rn, a puntos que están en abiertos de Rn. Y en esos abiertos yo puedo derivar la función. Puedo pensar a la función como una función que está en Rn, en lugar de que esté en la variedad. Pero para poder hacer esa forma de razonamiento, necesito la carta que me vincule los abiertos de la variedad con los abiertos de Rn. Y entonces, ¿para qué preciso que las cartas sean CK relacionadas o C infinito relacionadas? Para que la diferenciabilidad de una función no sea afectada por la carta que yo elija para pasar de la variedad topológica a Rn. No podría ser que si yo paso con una carta, me da que la función f es diferenciable y si paso con la otra, no. Porque el hecho de pasar con una carta o con la otra va a implicar hacer una regla de la cadena en Rn, para pasar de las coordenadas x a las coordenadas y. Y si en esa regla de la cadena no tengo diferenciabilidad del cambio de coordenadas, y voy a pedir diferenciabilidad infinito, C infinito, entonces podría ocurrir que una función sea diferenciable si el pasaje a Rn lo hago con una carta, pero no lo sea si lo hago con otra carta. Pero el hecho de que las cartas sean C infinito relacionadas me saca ese problema. Si yo demuestro que una función es diferenciable pasando con una carta, lo va a hacer pasando con cualquier otra carta. Bueno, voy a introducir otra noción más que, bueno, que tampoco nos tiene que preocupar demasiado, pero para completar este esquema, antes de pasar a definir vectores, que ya va a ser algo más simple,
voy a definir, así como definimos un homeomorfismo, voy a definir un difeomorfismo. Un difeomorfismo phi entre dos variedades diferenciables ahora, m y n, que pueden tener inclusive dimensiones distintas, es un mapa, en principio es un mapa continuo, ahora vamos a pedirle más cosas, entonces yo tengo un mapa que ya es continuo, entonces toma un punto P y me lo convierte, me lo lleva, me lo asigna a un punto Q, un punto P de M, me lo asigna a un punto Q en N. Y en general, bueno, puedo considerar todos los puntos que están en un abierto UI, en uno de los abiertos de las cartas, de una de las cartas de M, y me los tiene que mapear, para poder hablar de continuidad, los tiene que mapear a todos esos puntos en puntos de otra carta, de N en ese caso, una carta que llamaré BJ. Bueno, muy bien, entonces tenemos esta situación, la asignación phi, el mapeo phi para seguir hablando en términos geográficos, el mapeo phi me lleva a los puntos de una carta UI a puntos que están todos dentro de una carta BJ en N. Entonces quiero hablar de la diferenciabilidad de este mapeo. Y como decía, la única manera de hablar de diferenciabilidad es llevar todo esto a una situación entre Rn y Rm, en donde yo sí pueda hablar de diferenciabilidad, usando el concepto de diferenciabilidad de funciones que ya tengo del análisis en varias variables. Entonces, para hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a construir lo siguiente. Primero voy a ir de P al respectivo punto en Rm, perdón, porque aquí la dimensión de la variedad M la estoy llamando M. Así que voy a ir al respectivo punto en Rm que le asigna la carta phi sub i de UI. Por otra parte, al punto Q también lo voy a llevar con su respectiva carta, la psi sub j, que es la socia es el homomorfismo que hace el trabajo en la carta B sub j, lo voy a llevar a un punto en Rn. Y entonces voy a estudiar la diferenciabilidad de la relación entre estos dos puntos, el que está en Rm y el que está en Rn. ¿Cuál es la función que vincula esos dos puntos? La función que vincula esos dos puntos es esta composición que está acá. Vamos a ver por qué. Esta composición empieza con la inversa de phi i. ¿Qué hace la inversa de phi? Me toma el punto P y me lo sube a la variedad de M. Después lo compongo con este mapeo phi, que era el que en definitiva quiero declarar si es diferenciable o no. A este mapeo phi entonces lo compongo y entonces ya vine desde acá hasta acá, ahora con phi me voy hasta acá. Y después compongo con psi j y eso me lleva hasta acá. Quiere decir que la asignación que me lleva directamente de Rm en Rn es esta combinación, esta composición de funciones. Esta función de Rm en Rn, que la puedo pensar de esta manera, me puedo olvidar que viene de esta phi y que están estas dos variedades acá arriba. Directamente es una función de Rm y en Rn, para la cual sí tengo la noción de diferenciabilidad que me da el análisis en varias variables. Entonces vamos a definir que phi, el mapeo original, es diferenciable en P, si para todo IJ, es decir, si para toda carta a la cual pueda pertenecer este punto P, estas funciones, que no es nada más que la forma de indicar esta única función entre Rm y Rn, son C infinito en este dominio, en el dominio phi de UI. O bueno, en phi, si quiero decir que el mapeo es diferenciable en P, me puedo restringir al punto phi sub i de P, ¿no? Que es el punto que el mapa, que digamos, la tabla de coordenadas phi sub i le asigna P en Rm. ¿Una pregunta? Sí.
Cuando vos decís, por ejemplo, ahí que pones la noción de diferenciabilidad es la usual, que es la diferenciabilidad en Rn, pero sin embargo cuando la definimos, usamos como, para definir la convergencia, usamos una noción de distancia, y quería saber si usamos la misma distancia que usamos en Rn o Es que, definimos la diferenciabilidad a través es de que intervalos abiertos. el módulo y todo eso está definido en los Rn. Y esta función que está acá, ya les digo, olvídense de que acá está phi. Esta es una función de Rm en Rn, para la cual tienen todas las herramientas ya definidas para estudiar la diferenciabilidad. Entonces, ustedes estudian esta función que es directa entre Rm y Rn. Si es diferenciable, vamos a decir que este mapeo es diferenciable. Es decir, estamos definiendo la diferenciabilidad de un mapeo entre una variedad m y una variedad n. Pero la definición pasa por estudiar la diferenciabilidad de una función que no sabe nada de la existencia de las variedades. Es una función directa, que acá está escrita de esta manera, pero que yo la puedo llamar f directamente. Una f que va de Rm en Rn, para la cual tengo todas las herramientas del cálculo para decir si es diferenciable o no. Una vez que establezco que esa función f de Rm en Rn es diferenciable, entonces digo que la función, que el mapeo phi es diferenciable. Es decir que el mapeo phi es diferenciable significa hacer todo eso, bajar con las cartas hasta Rm y Rn y estudiar la diferenciabilidad de una función que va directamente de Rm en Rn. Claro, está bien, sí, ¿Ah? buenísimo. Bueno, Gracias. muy bien, de nada. Entonces, esa es la diferenciabilidad en un punto, en una carta. Bueno, si yo tengo una función que ahora va a tener que ser diferenciable en todos los puntos, es decir, voy a llamar difeomorfismo entonces a un mapeo phi, que sea biyectivo, diferenciable, entre variedades de igual dimensión, cuya inversa sea también diferenciable. Mapeo biyectivo, diferenciable, pero la inversa también tiene que ser diferenciable, y además las variedades tendrán que ser de la misma dimensión, no como acá que eran de dimensiones diferentes. En ese caso, si tengo un difeomorfismo relacionando dos variedades diferenciables, diremos que las variedades son difeomorfas, y decir que son difeomorfas es decir que hay una equivalencia entre sus estructuras diferenciables. Es en realidad una equivalencia entre sus atlas maximales, pero bueno, no importa. Que a todos los efectos de las propiedades que tienen que ver con la diferenciabilidad, con la estructura diferenciable de las variedades que están unidas por un difeomorfismo son la misma cosa. Así como decíamos que si eran homeomorfas a todos los efectos que tenían que ver con las propiedades que estudiaba la topología eran el mismo espacio topológico, bueno, cuando se trata de un difeomorfismo es que a todos los efectos que tengan que ver con las propiedades que estudian la geometría diferencial, como variedades diferenciables son la misma variedad diferenciable siempre y cuando estén unidas por un difeomorfismo. Bueno, ese es el significado de difeomorfo. En fin, son palabras que a veces aparecen y tenemos que saber un poco de qué se trata, y ya les digo cuál es la bibliografía para seguir profundizando si les interesa. Les dice ese libro de von Westenholz, porque es un libro que matemáticamente es serio, para quien le interese, pero que además tiene aplicaciones para física a ese mismo nivel de rigurosidad matemática, ¿no? Bueno, vamos entonces a definir ahora los vectores. Vamos a definir los vectores no como flechitas, sino como objetos geométricos relacionados con objetos geométricos que se puedan definir sobre una variedad diferenciable. Sobre una variedad diferenciable, el objeto geométrico más simple que podemos definir, además de los puntos de la variedad, que luego serán los eventos del espacio-tiempo, esos puntos,
El objeto geométrico más simple que podemos definir es una curva sobre la variedad. Una curva es, digamos, un mapeo desde un intervalo de números reales a puntos de la variedad. Esto es algo muy abstracto, pero déjenme decirlo así. Nosotros, ¿cómo sabemos caracterizar una curva en un espacio? Con las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas me dicen, para cada valor de un parámetro lambda que yo pinto sobre la curva, supónganse que la curva es la ruta que va de Buenos Aires a Mar del Plata. En cada punto de la curva yo tengo un valor del kilometraje. El kilometraje es una distancia, acá el concepto de distancia todavía no tenemos. Pero yo podría pintar un numerito en cada punto de la curva, y no importa si ese numerito equivale a una distancia o no, si ese numerito avanza uniformemente o no, basta con pintar un numerito en cada punto de la curva para tener identificado cada punto de esa ruta entre Buenos Aires y Mar del Plata. Ese numerito que pinto, ese mojón que pongo en cada punto de la curva, es el parámetro lambda. Y entonces, las ecuaciones paramétricas consisten en decir, para cada valor de lambda, cuáles son las coordenadas que le corresponden al punto respectivo. Son, por lo tanto, n ecuaciones las ecuaciones paramétricas, tantas como dimensiones tenga el espacio, la variedad. Ahora bien, claro, estas coordenadas en realidad no viven en la variedad. Las coordenadas viven en Rn. Viven en Rn a través de los homomorfismos Fisubi, etcétera, etcétera. Nosotros ahora poco a poco vamos a tratar de ir simplificando el lenguaje, y aún sabiendo que estas XY no están sobre la variedad, sino que hay todo un proceso que nos lleva desde abiertos en la variedad a abiertos en Rn, bueno, vamos a empezar a ignorar un poco todo eso, sabiendo qué es lo que está detrás, pero podemos casi como pensar que las propias XY están sobre la variedad, lo cual no es cierto. Entonces, si queremos caracterizar esto de una manera más propiamente geométrica, tendríamos que decir así: este parámetro lambda entre Buenos Aires y Mar del Plata toma una serie de valores en un intervalo, se mueve continuamente, toma una serie de valores en un cierto intervalo AB. Si se trata del kilometraje será entre 0 y 400, digamos. Entonces tengo que la curva como objeto geométrico es un mapeo que me lleva de un intervalo de números reales a puntos en M. Bueno, ese mapeo tiene que ser continuo, por supuesto, todo eso. Bueno, pero bueno, esta es la otra forma la que vamos a seguir usando, ¿no?, de pensar. Entonces, lo que vamos a llamar curva como objeto geométrico, que es este mapeo, bueno, en nuestras cabezas imaginamos un recorrido, una especie de trayectoria, un dibujo sobre la variedad, que es lo que estamos haciendo acá, una sucesión de puntos. Pero el objeto geométrico corresponde a ese dibujo junto con la parametrización. Es decir, si cambiamos la parametrización, vamos a pensarlo como una curva diferente, aunque el dibujo que trazamos sobre la variedad sea el mismo. Entonces la curva es el dibujo de la curva y su parametrización. Bueno, entonces este mapeo, como decimos, es lo que caracteriza a la curva como objeto geométrico. ¿Qué queremos decir con esto de objeto geométrico? Que es independiente de las coordenadas que utilicemos. La curva es un objeto en sí mismo. Con las coordenadas realizamos algo así como un socio de la curva en una carta y en Rn. ¿Está bien? Pero cada vez que decimos que algo es un objeto geométrico, estamos diciendo que está definido, que lo podemos definir de manera independiente de la carta. Esta curva puede pasar por puntos que están en varias cartas que se solapan entre sí.
El objeto geométrico que estamos definiendo es independiente de las cartas. Bueno, si este mapeo es diferenciable, en el sentido que decíamos hace un rato, significa también que las n funciones de las ecuaciones paramétricas son diferenciables. En particular, se puede hablar de la diferenciabilidad en un punto P de la curva, y entonces estas funciones serán diferenciables, estas funciones que van de Rn en R, perdón, de R en Rn, serán diferenciables en el valor lambda P de R que corresponde al punto P, al parámetro lambda P que corresponde al punto P. Entonces, la idea ahora es derivar una función a lo largo de la curva. Esta idea tan simple, como decíamos antes, si yo tengo la temperatura definida como una función sobre la variedad, podría ver cómo cambia la temperatura cuando me desplazo sobre una curva. Entonces, ¿cómo hago la derivada de una función sobre una curva? Entonces, vamos a pensar en una función que va de m en r. Está definida sobre la variedad diferenciable. Este es el tipo de función que estamos ejemplificando con la temperatura. Toma un punto de m y le asigna un valor real. Entonces, para derivar la función sobre la curva, es decir, ¿cómo cambia la función cuando me desplazo en el parámetro de la curva? Entonces voy a hacer una regla de la cadena. Todo esto de vuelta es mucho más complicado. Aquí tendrían que estar escritas las composiciones con las funciones de las cartas y todo eso. No lo vamos a escribir más todo eso. Sabemos que todo eso está detrás. Y es importante que lo sepamos, porque si queremos ir a un libro donde el rigor matemático sea más alto, bueno, vamos a saber de qué nos están hablando, por qué aparecen todas esas composiciones adentro de este corchete. Pero directamente vamos a decir que la f es una f de x y de lambda, es decir, ya estamos pensando a la f en Rn. Ya estamos pensando en esa curva socia que la carta nos ha dibujado sobre Rn. Y entonces voy a decir que para saber cómo cambia f cuando me muevo sobre la curva, puedo derivar a f respecto de xy y multiplicar por la derivada de las ecuaciones paramétricas respecto de lambda. Hacer una regla de la cadena. Como dije hace un rato, si lo hiciera con otra carta, si se solapara otra carta y, bueno, tendría que hacer lo mismo, y podría relacionar estos dos procedimientos con una regla de la cadena entre x y y, y bueno, eso no va a introducir ningún problema, no va a romper la diferenciabilidad de la función f si la tuviera, porque los cambios de carta son diferenciables. Bueno, entonces, este es el resultado, y este resultado lo puedo, como digo, este procedimiento lo puedo realizar en cualquier carta. Fíjense que en este resultado hay dos factores que dependen de la carta. Las derivadas parciales de f respecto de xy, bueno, en una carta darán una cosa, en otra carta dará otra cosa. Las ecuaciones paramétricas de la curva, en una carta serán unas ecuaciones, en otra carta serán otras ecuaciones. Estos dos personajes, que cada uno de ellos dependen de la carta que haya elegido, cuando se combinan de esta manera y se suman, dan una cantidad que es independiente de la carta. Esta cantidad es también un objeto geométrico. Esta relación que tenemos escrita acá es independiente de quién sea la función f. Esta relación es válida para cualquier función f diferenciable en el punto P. Entonces, más que pensarlo como una derivada de una función f, lo que estamos viendo acá es una relación entre operadores de derivación. La relación es que la derivada lambda, el operador que deriva respecto de lambda a lo largo de la curva, evaluado en el punto P, es lo mismo que derivar las ecuaciones paramétricas y evaluarlas en lambda P, y multiplicar por estos operadores de derivación, que son derivadas parciales en función
de las coordenadas de la carta. Así que esto es lo esencial que está detrás de este resultado que acabamos de obtener. Fíjense que acá hemos suprimido ya la sumatoria sobre I, esta sumatoria que está acá, que la vamos a sobreentender, es decir, vamos a usar la convención de Einstein, y cada vez que tengamos un índice arriba y un índice abajo, vamos a entender que hay una sumatoria sobre ese índice. Este índice, repetido entonces, es un índice mudo. El resultado no depende del índice. Cada una de estas cosas que están acá sí dependen del índice, pero una vez que sumé, el resultado ya no depende del índice, es un índice mudo. Entonces, como decíamos, el miembro que está a la izquierda, acá dice derecho, pero está a la izquierda, que es un objeto geométrico, está descompuesto acá a la derecha de estas dos maneras, de esta manera, a través de un producto y una sumatoria de objetos que dependen de la carta. Este objeto geométrico que está a la izquierda es la dirección, la derivación en la dirección de la curva. Es una derivada direccional. Y esta derivada direccional se puede... Y estos que están acá son números, ¿no es cierto? Una vez que calculo las derivadas de las ecuaciones paramétricas y evalúo en lambda p, lo que obtengo son n números. Entonces, la derivada direccional a lo largo de la curva es una combinación lineal de estas n derivadas parciales respecto de las coordenadas de la carta. Podemos decir que estas n derivadas parciales respecto de las coordenadas de la carta forman una base para las derivadas direccionales a lo largo de curvas que pasan por P. Porque para cualquier curva que pase por P, voy a poder hacer esta descomposición con n números, que se calcularán con las ecuaciones paramétricas respectivas, con n números que son los coeficientes de la combinación lineal de estos elementos de la base de las derivadas direccionales. La base de las derivadas direccionales son las derivadas parciales respecto de las coordenadas de la carta. Más aún, tan así es esto que si yo tomo una combinación cualquiera, con n números cualesquiera, de las derivadas parciales respecto de las coordenadas de la carta, siempre me voy a poder inventar un juego de ecuaciones paramétricas, un juego de n ecuaciones paramétricas, es decir, siempre me voy a poder inventar una curva tal que esta combinación sea la derivada direccional a lo largo de la curva. Veamos. Si a mí me dan entonces una combinación cualquiera, me fijo cuáles son estos números b sub i, y me invento estas ecuaciones paramétricas. Vamos a ver. Primer requisito es que la curva que me estoy inventando pase por P. Es decir, cuando lambda sea igual a lambda P, esté en el punto P. Bueno, cuando lambda es igual a lambda P, todos estos términos se anulan. Y entonces me queda que xy de lambda P son las coordenadas del punto P. Bueno, está bien. Además, cuando derive las ecuaciones paramétricas respecto de lambda y evalúe el lambda P, voy a obtener que en el primer término me va a dar b sub i, nada más. Cuando derive respecto de lambda me queda b sub i. Cuando evalúe el lambda P me quedó b sub i. Me quedaron estos números. Y acá, y en los términos siguientes, derivo y cuando evalúe el lambda P me da 0. Porque me queda, por ejemplo, 2 veces lambda menos lambda P. Bueno, cuando evalúe el lambda igual a lambda P me da 0. Así que efectivamente se cumple con esto. Y bueno, ya está entonces, ¿no? Entonces ya me construí una curva para esta combinación de los elementos de la base. Bueno, esto quiere decir entonces que las derivaciones a lo largo de las curvas que pasan por P, de cualquiera de las curvas que pasan por P, todas esas derivaciones que tengo yo ahí disponibles en P, forman un espacio vectorial, porque los puedo pensar como combinaciones lineales de elementos de una base. La base es precisamente el conjunto de derivadas parciales respecto de las coordenadas de la carta.
Entonces, a ese espacio vectorial lo voy a llamar el espacio vectorial tangente en P. Los elementos de ese espacio vectorial son los que legítimamente vamos a llamar vectores. Los elementos que pertenecen a un espacio vectorial. ¿Por qué es un espacio vectorial? Porque tiene las propiedades de los espacios vectoriales. Que la combinación lineal de dos elementos es un elemento, etc. Y que finalmente, entonces, por todas esas propiedades, los puedo, cada uno de ellos los puedo representar en una base. En particular está el elemento 0, porque si todos los coeficientes de la combinación lineal son 0, bueno, me da 0. Entonces, muy bien, los elementos pertenecientes al espacio vectorial, TP, al espacio vectorial tangente, los elementos a los que vamos a llamar vectores, se escriben de esta manera. Los vectores son derivaciones a lo largo de curvas. Claro, ¿cuáles son estas componentes? Y bueno, una vez que tengo las ecuaciones paramétricas de la curva, estas componentes, como dijimos, se escriben de esta manera. Fíjense que la estructura de estas componentes es la misma que tiene, por ejemplo, en la mecánica ordinaria, en la cinemática ordinaria, la estructura que tienen las componentes del vector velocidad, las componentes cartesianas del vector velocidad. Si a mí me dan la trayectoria de una partícula en el espacio euclidio, la trayectoria la voy a escribir como ecuaciones paramétricas en función del parámetro tiempo. X igual x de t, y igual y de t, z igual z de t. Y las componentes del vector velocidad van a ser las derivadas de x y z respecto de t. Y el vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria, como sabemos. Así que bueno, todo lo que estamos viendo acá se corresponde con esa idea que tenemos que nos da el vector velocidad. Es decir, el vector velocidad es nuestro modelito de vector tangente, de vector. Y bueno, tiene las propiedades de ser tangente a la curva, etcétera, etcétera. Entonces, por ese motivo, vamos a representar a este espacio vectorial tangente en el punto P, y a los elementos de ese espacio vectorial tangente, con flechas. Cada flecha va a estar en la dirección de la respectiva curva. Cada flecha es una derivación a lo largo de una curva. La curva está en M, como la habíamos dibujado antes, pero la flecha está en un nuevo espacio, que es el espacio tangente a la variedad en el punto P. Entonces, ya tenemos el primer objeto geométrico que nos interesa tener. Bueno, tenemos funciones, por supuesto, y ahora tenemos vectores. Poco a poco vamos a tener que ir generalizando todo esto, vamos a tener que introducir los tensores. Si tenemos que tener disponibles todos los elementos, los objetos geométricos con los que sabemos que vamos a hacer física después. Entonces, los vectores, resumiendo, son derivaciones. Toman una función y dan por resultado un número. El número es la evaluación de la derivada de la función evaluada en P. La derivada de la función respecto del parámetro que corresponde a la curva del vector B. Es decir, aquella curva tal que sus ecuaciones paramétricas derivadas me den estos numeritos B sub I, o B supra I. Entonces, esta es la idea del vector como objeto geométrico. Es una especie de máquina que toma una función y da un número. Y en cada punto P existe un espacio tangente como este que estamos describiendo, lo cual nos va a permitir definir un campo de vectores, un campo vectorial. Bueno, la clase que viene vamos a ver qué le pasa a los vectores cuando hacemos un cambio de coordenadas. Eso va a implicar que en el espacio tangente, en lugar de usar las derivadas parciales respecto de xy como base, pasaremos a usar otra base, las derivadas parciales respecto de y. Entonces, ¿qué le va a pasar al vector si cambiamos de base?
Al vector no le pasa nada porque es un objeto geométrico. Lo que va a cambiar son las componentes del vector. Las componentes del vector están definidas en relación a una carta. Están definidas en relación a las ecuaciones paramétricas de la curva en una carta. Entonces, cuando uno cambia de carta, las componentes del vector cambian. No el vector, porque el vector es un objeto geométrico independiente de la carta. Eso siempre ha sido así. Cuando yo tengo un objeto, un vector en la mecánica, una fuerza, por ejemplo, bueno, si yo la fuerza la considero en dos sistemas de referencia diferentes, lo que cambian son las proyecciones de ese vector F sobre los ejes de cada uno de esos dos sistemas de referencia. Entonces son proyecciones distintas, pero el objeto geométrico, que es la fuerza, es el mismo siempre. Cambian sus componentes. Bueno, la clase que viene, lo primero que vamos a hacer es estudiar el cambio de componentes de los vectores, y luego vamos a introducir el espacio cotangente, que finalmente nos va a llevar a introducir los tensores de cualquier tipo. Bueno, muy bien, hasta el miércoles entonces.